cancha entera chillando o conteniendo la respiración. Con el campeonato a las puertas, a 10 metros de la canasta. Había que marcar, dijiste tú, pero cada vez que yo sacaba el tema te echabas a llorar. Sobobo, ganasteis y eso te hizo llorar. Seguro que Susan hubiera llorado también. Ella lloraba por las ballenas enfermas que van a morir a la playa, por las focas que carecen de sentido común que las lleve a huir de los cazadores y por las aves cubiertas de petróleo. Esas son las cosas por las que también habrías llorado tú. La detective Barren hizo una inspiración profunda. Estoy loca, pensó, hablando con un marido muerto acerca de una sobrina muerta. Pero es que han matado a mi amor, se dijo a sí misma. Todo mi amor. La detective Barren mostró su placa a un agente de uniforme que estaba sentado detrás del mostrador, controlando todas las visitas que llegaban a la oficina del sheriff de Dade County. Tomó el ascensor hasta la tercera planta y siguió por su memoria hasta la división de homicidios. Allí, una secretaria la hizo esperar en un incómodo sofá de plástico. Miró a su alrededor y observó la misma mezcla de equipamiento de oficina antiguo y moderno. El trabajo de policía tenía algo especial, pensó, aunque las cosas fueran nuevas. Perdían su brillo casi de forma instantánea. No habría alguna relación entre la mugre del oficio en sí y el ambiente nunca limpio de las oficinas de la policía. Su mirada fue a posarse en 3 fotos que había en la pared: el presidente, el sheriff y un tercer hombre al que no reconoció. Se levantó y se aproximó a la foto del desconocido. Debajo del retrato del individuo en cuestión, sonriente, con un ligero sobrepeso y luciendo una banderita estadounidense en la solapa, había una pequeña placa de bronce que había perdido el lustre. Contenía el nombre de la persona y una inscripción que decía, muerto en el cumplimiento del deber, más una fecha de 2 años antes. Se acordaba del caso, fue una detención rutinaria, tras un episodio de violencia doméstica que terminó en homicidio. Un padre borracho y su hijo, en Little Havana. Un asesinato simple, el más fácil de todos los homicidios. Cuando llegó la policía, el padre estaba de pie sobre el cadáver, sollozando. Se encontraba tan alterado que los agentes se limitaron a sentarlo en una silla, sin esposarlo. Nadie sospechó que explotaría cuando intentaron llevárselo afuera, que se apoderaría del arma de un policía y la volvería contra ellos. La detective Barren recordaba el funeral, los agentes con el uniforme completo e impecable, la bandera plegada y el saludo con los rifles, muy parecido a lo que ella misma había vivido poco antes. Pero qué manera tan tonta de morir, pensó. Luego, reflexionando de nuevo, se preguntó cuál era una manera útil de morir. Se dio la vuelta cuando entró en la habitación el detective Perry. Perdone que la haya hecho esperar, le dijo. Vamos a mi despacho. Ella lo acompañó por un pasillo. En realidad es un cubículo, un espacio de trabajo. Lo cierto es que ya no tenemos despachos de verdad, con puertas. Supongo que es el progreso. Ella sonrió, y él le indicó una silla. Y bien, esa es mi pregunta, replicó ella. Está bien. Aquí tiene. Le entregó una hoja de papel que depositó sobre la mesa. Ella la cogió. Se trataba del dibujo de un hombre de cabello rizado y piel oscura, no mal parecido excepto por los ojos, muy hundidos, que le daban una expresión ligeramente cadavérica, aunque no lo bastante para echar atrás a alguien. Pensó ella. Este es lo mejor que tenemos por ahora, la interrumpió él. Ese retrato ha sido distribuido por toda la ciudad y por todos los campus universitarios. Cuando usted estaba en el funeral se emitió por las cadenas de televisión. ¿Han tenido alguna reacción? La habitual. Todo el mundo cree que es idéntico a su casero, o al vecino que casualmente les debe dinero, o al tipo con el que sale su hija. Pero estamos comprobando todo muy despacio. A lo mejor tenemos suerte, que más bueno. Cada uno de los asesinatos posee ciertos rasgos distintivos, pero si se pone todo sobre la mesa se parecen mucho entre sí. Todas las chicas han sido sacadas de una fiesta de estudiantes, o de un bar, o de una asociación estudiantil, o de la proyección de una película en el campus, aunque sacar no es la palabra exacta, más bien habría que decir seguir. Nadie ha visto al tipo en cuestión llevarse a la víctima por la fuerza. Pero, bueno, no hay peros, estamos entrevistando gente, estamos analizando
analizando a fondo a toda clase de personas, jardineros, estudiantes, parásitos, intentando dar con alguien que tenga experiencia en todos los campos y que sea lo bastante joven y puesto al día para mezclarse con los demás. Eso podría llevar bastante tiempo. Tenemos a una docena de agentes trabajando en ello. La detective Warren reflexionó durante unos instantes. No era exactamente que Perry le estuviera dando evasivas, pero tampoco le estaba contando todo. Además, percibía en él una sensación de seguridad en sí mismo que no cuadraba con una imagen de trabajo de campo, horarios prolongados y frustración. Le daba la impresión de que se estaban riendo de ella, y también sabía que iba a tener que formular la pregunta apropiada para abrir la puerta adecuada. Pensó unos momentos, y entonces se le ocurrió, y las agresiones sexuales, perdón, dijo el detective Peer, y lo que me ha dicho hasta ahora es que tienen un poco de esto, un poco de aquello, pero nada que puedan sacar de los homicidios, y de una violación. Si ese tipo lleva haciendo esto, ¿cuánto? ¿Un año o más? Supongo que habrá tenido algún intento fallido, que la habrá cagado más de una vez. ¿Lo habrá sorprendido otro estudiante cuando intentaba raptar a una víctima? Algo así, ¿no? Cuénteme. Bueno, contestó Perry, alargando la palabra. Es una idea interesante, que no se me ha ocurrido únicamente a mí. Bueno, titubeo él. No me venga con chorradas, Perry, no es mi intención. Entonces responda. Perry se mostró incómodo. Revolvió algunos papeles más, miró alrededor en busca de ayuda. No estaba previsto que tuviera que ser tan franco, reconoció. Ya, podría dejar de agobiarme, quiero decir, ni lo sueñe, replicó la detective Warren. Quiero saberlo, de acuerdo, pero no voy a darle demasiados detalles concretos. 2 veces, ella asintió y repitió. 2 veces ha cagado ese cretino. La última fue la noche anterior a lo de su sobrina. Conseguimos parte de la matrícula y la marca del coche. Tienen un nombre, no puedo decírselo. La detective Warren se puso en pie. Acudiré a su jefe, y también al mío. Acudiré a los periódicos. Él le indicó que volviera a sentarse. Sí, tenemos un nombre, y le hemos puesto una persona para seguirlo. Y cuando tengamos lo suficiente para obtener una orden judicial, se lo diremos a usted. ¿Está seguro? Seguro no hay nada. Mire, los periódicos no dejan de hablar de este asunto y ya han aparecido muchos detalles en la prensa, de modo que estamos moviéndonos despacio. Queremos cerciorarnos de que a ese tipo lo juzguen por asesinato en primer grado, no por intento de agresión sexual. Diablos, queremos pillarlo bien pillado, y eso nos llevará un tiempo. Háganlo como es debido, dijo ella. El detective Perry sonrió aliviado. Eso es lo que supuse que diría. Ella lo miró. Bueno, eso es lo que esperaba que dijera. Se levantó de la silla. Quiero que ese cabrón entienda lo que son las celdas. La primera celda es la que le estoy preparando yo. Se meta donde se meta, yo voy a enterarme. No tendrá modo de escaparse. La segunda va a ser una de 2 metros por 3 en la Riviera de Rayford. El corredor de la muerte, dedujo la detective Warren, y afirmó con la cabeza. Lo estoy siguiendo. Y la última. Ya se imagina usted cuál es. Ella experimentó una momentánea oleada de satisfacción. Acto seguido se levantó. Gracias, dijo. Quiere estar presente cuando suceda. No me lo perdería por nada del mundo. De acuerdo. Ya la llamaré. Estaré esperando. Se estrecharon la mano y ella se marchó, hambrienta por primera vez en varios días. Detective Mercedes Barney. Teniente Ted March. Merce era la marca de una mordedura, pero estaba demasiado desgarrada para fabricar un molde nítido, y por lo tanto no posee mucho valor como prueba. El análisis de la saliva de la muestra tomada en esa zona del cuerpo arroja valores enzimáticos normales, pero debido a los restos de alcohol ha resultado difícil, si no imposible, averiguar el grupo sanguíneo. El tipo debió de tomarse 1 o 2 copas. De todas formas, he enviado toda la muestra nuevamente al laboratorio y les he dicho que la analicen otra vez. Los 2 condones recuperados en la escena del crimen contenían diversas muestras de esperma. Ambos estaban considerablemente deteriorados. Aún así, uno era del grupo A positivo, el otro cero positivo. Están haciendo más análisis. De momento no hay huellas válidas en nada, pero van a probar con el evaluador por láser en las latas de refresco. Ya te mantendré al tanto. De momento parece ser que no hay nada.
pero vamos a seguir intentando. Detective Mercedes Barney, ayudante del forense Arthur Vaughan. Detective, la causa de la muerte de la fallecida, una mujer blanca de 18 años de edad, identificada como Susan Levis, de Bryn Mawr, Pensilvania, es un trauma masivo en la zona posterior derecha del hueso occipital, unido a asfixia por estrangulamiento con una ligadura de nylon alrededor del cuello. En el protocolo de la autopsia encontrará una descripción más detallada. Las muestras tomadas en los genitales han dado negativo. El test de fosfatasas ácidas ha dado negativo. Detective, debido al golpe en la cabeza, la víctima se hallaba inconsciente cuando sufrió la agresión sexual. Probablemente no llegó a recuperar el conocimiento cuando el asesino la estranguló. Sin embargo, el acto sexual fue premortem, pero no se han encontrado signos de eyaculación. Tal vez se deba al uso del preservativo. Siento muchísimo todo esto. El protocolo de la autopsia responderá a cualquier pregunta que tenga, pero si no fuera así, no dude en llamarme. La detective Barrense guardó los dos informes en la agenda de bolsillo. Echó un vistazo al protocolo de la autopsia, con su diagrama esquemático y sus varias páginas de descripción del cuerpo de su sobrina, transcrita de la grabadora del forense. Altura, peso, cerebro, 1.220 gramos, corazón, 230 gramos, estadounidense postadolescente bien desarrollada. No se han hallado anomalías físicas, la vida reducida a tantos datos y cifras, ninguna forma de medir la juventud, el entusiasmo ni el futuro. La detective Barren sintió el estómago revuelto y agradeció que el forense, en su compulsiva meticulosidad, hubiera olvidado enviar las diapositivas de la autopsia. Aquella noche, de camino a casa, la detective Barren se detuvo en una pequeña librería. El dependiente era un hombre de ojos pequeños y brillantes que se frotaba las manos con frecuencia, puntuando lo que decía con movimientos corporales. La detective Barren se dijo que era la perfecta reencarnación del rockero Uriah Heep, algo para evadirse, una novela, supongo, una aventura, o quizás, una historia gótica de terror, un romance, una de misterio. Que va a ser la auténtica evasión, dijo la detective Barren. Se logra sustituyendo una realidad por otra. El dependiente reflexionó unos instantes. ¿A usted le gusta la no ficción? ¿A que si no? Puede ser. Es que en este momento no me siento romántica, pero sí quiero algo que me distraiga. Salió con 2 libros, una historia de la campaña británica en las Malvinas y una nueva traducción de la Orestiada de Esquilo. Calle abajo había una tienda de gourmet, y se dio el capricho de comprarse una ensalada de pasta y una botella de lo que el dependiente le aseguró que era un excelente Chardonnay de California. Iba a cenar bien, pensó, y después leería un poco. Aquella noche había en televisión un partido de fútbol americano, que podría ver hasta quedarse dormida. Aquella era una pasión secreta. Sonrió para sí. Ante sus compañeros de trabajo no dejaba ver su entusiasmo. Ya se sentían bastante amenazados por la competencia femenina que ejercía ella. Si además intentara usurparle su deporte, así que lo disfrutaba en privado, comprando entradas para ella sola, sentándose en las gradas al fondo del estadio, o bien quedándose en casa y tumbándose a solas delante del televisor. A lo mejor su única concesión a su condición femenina era el vino blanco servido en una copa de cristal tallado y de pie largo, en lugar de la lata de cerveza, pero eso sí, se vestía para la ocasión. Si jugaban los Dolphins, se ponía la camiseta anaranjada y azul y veía el partido con las manos sudorosas, como cualquier macho entusiasta. Admitía cierto grado de estupidez en su comportamiento, pero se dijo que con ello no hacía daño a nadie y que así se sentía cómoda. Pensó en Susan, que vino de visita un domingo, el año anterior, y se quedó casi boquiabierta de asombro al ver a su tía la detective Barren maldiciendo de cuando en cuando, incapaz de quedarse quieta en su asiento, paseando angustiada por el salón de su apartamento, encontrando alivio tan solo cuando los Dolphins marcaron un gol de 49 metros en los últimos segundos del partido. La detective Barren sonrió al recordarlo. Si ellos supieran, dijo Susan en aquella ocasión. Chist, es un secreto, replicó su tía, no se lo digas a nadie. Oh, tía Merce, dijo Susan por fin, porque nunca sé qué pensar de ti. Entonces se abrazaron. ¿Pero por qué el fútbol? Porque los deportes, persistió su sobrina. Porque todos necesitamos tener victorias en nuestra vida, contestó la detective Barren.